bueno, muchas gracias a la audiencia que ya nos esté viendo y a la que nos verá después, que se quede grabado en la memoria, ¿no? Mucho de las redes sociales es esto que nos permite documentar lo que antes podía pasar desapercibido y que nunca nos enteramos, ¿no? Y que posiblemente fueron grandes cosas. Les comentaba un poco de la historia de la cultura independiente, remontándome al movimiento infrarrealista, que por muchos es considerado el movimiento padre, el movimiento madre de este nuevo sistema independiente. La leyenda fue creciendo, la leyenda de interrumpir los eventos culturales oficiales para promover los nuestros, para promover los de la cultura independiente, se contagió a muchas generaciones, ¿no? Hay poetas que iniciaron independientes, como el que ya habíamos mencionado, Octavio Paz, que es un poeta que falta muchísimo de estudiar, es el único poeta surrealista mexicano hasta ahora y que no lo hemos estudiado a fondo. Es un poeta excelente, es un poeta que ha escrito un manifiesto que se llama El arco y la lira, que es un definitivo para entender la poesía a las nuevas generaciones e incluso a las que ya estamos trabajando en ello. Es un poeta excelentísimo y que sin embargo se le critica por el hecho de haber trabajado con el gobierno, ¿no? Por el hecho de haber sido la cabeza de la Secretaría de Cultura y ver invitado solamente a sus amigos y ver y ver vetado a quienes pensaban diferente al gobierno actual. Sin duda, en algunas ocasiones deberíamos entender que era parte de su trabajo y que él no era el presidente de aquel entonces, ¿no? Y el presidente de la República en aquel entonces tenía una autoridad mucho más marcada que la que tiene ahora mismo, por lo menos a grande voz, ¿no? Ahora el presidente puede dar una orden que sea definitiva, pero se hace pasar como si él no la hubiera dado, ¿no? Pero en ese entonces el presidente decidía todo. Y entonces los gestores culturales como Octavio Paz estaban, pues, replegados a esa ley y tenían que acatarla. Entonces se convirtió en el enemigo público Octavio Paz, no solo de la novela de los detectives salvajes, sino en muchísimas novelas. Entonces, partiendo de este personaje, se hizo una división entre la cultura independiente y la cultura oficial, división que nunca debió haber existido porque la cultura somos todos, la suma y el promedio. Eso es lo que creemos en el Consejo Mexicano de Escritores Independientes. La cultura independiente siguió creciendo, como te comentaba, siguió contagiándose este ánimo por hacer eventos culturales y se siguieron haciendo a pesar de que eran ilegales. Poco a poco se le quitó esto de ilegalidad, ya la policía no los interrumpía, pero entonces llegó a suceder que si la cultura de por sí, por parte del gobierno, no tenía la difusión necesaria y lograba con grandes presupuestos tener un auditorio de 10 personas o de 15 personas, incluyendo a los 10 poetas o a los 10 literatos que iban a leer y sus esposas o sus hijos o sus familias, imagínate la cultura independiente que no tenía los medios. Antes recordemos que no existían los smartphones, no existía el internet, no existían las redes sociales. Entonces sucedía que había pequeños eventos en todas las ciudades de la República de cultura independiente, pero eran de un quórum escaso, ¿no? Máximo unas 10 personas. Y lo pude vivir esa etapa porque mis papás son promotores culturales y me tocó de niño vivir una etapa en la que los eventos de poesía, en los eventos de arte, los eventos de danza, los eventos de teatro tenían un quórum de 10 a 20 personas y eso que el arte que se presentaba era magnífico, ¿no? Era incluso para presentarse en la Manuel M. Ponce, ¿no? Pero no, estaban solamente los 10 poetas, los 15 poetas. Sin embargo, lo que se rescataba de estos eventos de cultura independiente era la magia que ahí sucedía y magia que nunca sucedía y que nunca ha sucedido en los eventos culturales oficiales, ¿no? La magia de la poesía, la magia de la bohemia, la magia de compartir y de ver al artista en pleno acto poético, en pleno hecho poético, disfrutando, haciendo su profesión y nosotros como auditorio disfrutando de verlo, ¿no? Esa magia de la cultura independiente fue la que hizo que se siguieran haciendo más y más colectivos independientes, cada vez crecían más por todas partes de la República y entonces empezaron a interconectarse, pero empezaron a interconectarse a través de viajes, a través de encuentros de poesía independientes, a través de certámenes de cultura independientes, mientras tanto observaban en los medios, en los grandes medios, pues a los ganadores del premio Aguascalientes, a los ganadores de certámenes oficiales, y seguía esa división muy marcada entre la cultura oficial y la cultura independiente, ¿no?
Definitivamente la cultura independiente comenzó a evolucionar sola y con un quórum bajo. Te reitero, el máximo quórum que se lograba tener, y eso ya era un evento exitoso, era de 20 artistas que eran a la vez público y a la vez presentadores. Después vivimos una etapa de 10 años así, 10 años se mantuvo así la cultura oficial haciendo sus eventos con un quórum de 15, 10 personas, pero eso sí con un presupuesto grande, y la cultura independiente haciendo eventos también de poco público y sin presupuesto. Pero llegó algo muy interesante. En el 2007 llega el Facebook a México, llegan las redes sociales, aunque todavía no en su esplendor, llegaron en 2007. Se quedó ahí esa red social, seguimos esperando a ver qué sucedía y nació la nueva generación de poetas, la que ya venía de que eran hijos de poetas como tu servidor o los nuevos poetas inquietos que buscaban amigos para hacer eventos de poesía y sucedió lo inevitable, la explosión de la cultura independiente. Y sucedió porque en el año 2012 el Facebook cobró relevancia, una relevancia increíble en la que ya todos podíamos compartir información, podíamos hacer eventos y que toda la gente monitoreara las actividades que les interesaban. Entonces, en el año 2012 construimos la editorial Circo Literario, que a la vez de ser una editorial era un movimiento y que a diferencia de las generaciones pasadas como la de mis papás, teníamos una gran herramienta, las redes sociales. Gracias a esas redes sociales logramos convocar a la prensa y logramos convocar a todos los jóvenes y poetas veteranos y de poetas de todas las edades que quisieran ir a nuestra inauguración, y nuestra sorpresa fue que en nuestra primera presentación había más de 100 personas, un logro que fue definitivo para nosotros porque por primera vez había público que no solamente eran poetas, sino eran verdaderos lectores, verdaderas personas que estaban dispuestas a escuchar arte, a escuchar literatura, a ver actos circenses, porque ese día hubo actos circenses, ¿no? Entonces las redes sociales fueron las que nos dieron ese parteaguas para que ahora mismo este movimiento sea tan grande. Empezamos a crecer y no dejamos de hacer eventos y no dejamos de hacer amigos cada vez más a través del Facebook. Y después hubo las réplicas de colectivos que decían, bueno, estos colectivos están haciendo cosas magníficas, a mí me gustaría hacer cosas más magníficas, y empezaban a mejorarnos, empezaban a hacer nuevas cosas. Entonces la cultura independiente, como los gremlins cuando los mojas, pero esta vez a través del Facebook, empezaron a crecer por todas partes empezaron a nacer colectivos y nos juntamos y hicimos una gran familia, una gran comuna de la cultura independiente. Y llegó entonces, por el año 2013, lo inevitable: la inclusión de la cultura independiente en la cultura oficial. Ya la cultura oficial no podía dejar de verlos, no podía dejar de tomarnos en cuenta, porque los estábamos superando en número y los estábamos superando en forma y los estábamos superando en logística. ¿Qué estaba pasando si la cultura oficial tenía un presupuesto de 50,000 pesos y no lograba convocar ni a 20 personas de público, y la cultura independiente con 0 pesos ya estaba convocando a 100 personas? Pues los gestores culturales del gobierno se empezaron a preocupar y dijeron, es momento de incluir a estas editoriales, a estos movimientos nuevos, a estos artistas independientes, que por voz original sé que nos llamaban editoriales y artistas cucaracha. Así nos llamaban, porque nos reproducíamos muy rápido y porque estábamos abajo, porque estábamos en el underground, porque nuestros rostros no salían en los periódicos, porque nuestros rostros no salían en la televisión, porque nuestros rostros no estaban junto a Elena Poniatowska, ¿no? Porque nosotros no teníamos ponencias en la UNAM. Entonces, cuando nos empezaron a incluir, fue en la Feria del Zócalo del 2012, tuve la oportunidad con mi editorial de que, a la vez de que había sido el primer año de su creación, ya tuve un stand, y en ese año también le dieron la oportunidad a varias editoriales independientes de incluirse dentro de la feria más grande de México, junto con la de Guadalajara. Entonces, el hecho de que nos hayan incluido en esa feria del libro despuntó a la cultura independiente y logró que hiciera una comunidad
que ya empezaba a mezclarse con la comunidad de la cultura oficial. De ahí hubo varios chapulinazos de que autores independientes se convertían en autores oficiales, en autores de la cultura oficial, porque empezaron a repartir las becas. Y con las becas llegó el gran mal a la cultura independiente. Aunque pareciera lo contrario, pareciera que debió haber sido un bien que las becas incentivaran la cultura autónoma, pero no, porque aquí en México y en otros países seguramente, pero aquí en México por experiencia propia tenemos la ideología del cangrejo. Cuando alguien va creciendo queremos bajarlo, no queremos que sea mejor que nosotros. Si nosotros no podemos ser mejores, que nadie lo sea. Esa es la ideología que tenía una generación pasada a la mía y que todavía sigue estando presente en algunas ocasiones en la propia y que la queremos erradicar. Entonces, con las becas llegó la competencia y entonces, aunque no sé si el gobierno con un plan maquiavélico le hubiera beneficiado eso, le benefició. ¿Y qué pasó? Logró la ruptura de la cultura independiente, porque con las becas, con los avances, con los viajes patrocinados, con los encuentros de literatura financiados, llegó la envidia, llegó la necesidad de criticar de manera de criticar sin fundamentos a los artistas que ahora estaban teniendo la oportunidad de ser financiados por el gobierno, que ya tenían recursos. Entonces se volvió a dividir la cultura independiente. Esa comunidad que habíamos logrado con las redes sociales se fragmentó y entonces nacieron los enemigos y los detractores literarios. Los famosísimos enemigos y detractores literarios, que en todos los movimientos los ha habido, pero cuando hay dinero de por medio es cuando aparece más el diablo, ¿no? El diablo de la avaricia, el diablo de la envidia. Se dividió la cultura independiente y se convirtió en varias islas que por muchísimos años estuvieron trabajando, algunas en conjunto, algunas separadas, pero siempre buscando el cobijo del gobierno. Siempre la meta era conseguir una beca, conseguir un patrocinio y mientras estábamos en esa lucha por conseguirlo, nos estábamos peleando entre nosotros mismos y se estaba dividiendo la cultura y se estaba dividiendo el arte y entonces la cultura independiente cuando estuvo a punto de tener su esplendor, ya no lo tuvo. Se volvió a su lugar de origen. Volvimos a ser las editoriales cucaracha, volvimos a ser los escritores underground. Muchos escritores se quedaron reflejados se quedaron reflejados y replegados bajo esa ideología de resistencia, bajo la ideología de que ellos no se iban a vender al gobierno nunca, de que no querían recibir nada del gobierno, porque recibir algo del gobierno ya implicaba el clásico agradecimiento pues al diputado, el clásico agradecimiento al presidente, y eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo agradecer a quien te está dando un apoyo. Lo que tiene de malo es que ese agradecimiento viene con un trasfondo de censura, viene con un trasfondo de difundir ideas del gobierno que no necesariamente son benéficas para la sociedad en general y mucho menos para la cultura, que siempre ha querido ser libre. ¿Qué pasa si querías leer una obra del Marqués de Sade en Bellas Artes en esos años, en la década del 2010 a la que estamos? Por 5 años hubiera sido inaceptable totalmente eso, ¿no? Había censura en la literatura oficial. Y entonces la cultura independiente nos dedicamos a seguir creciendo, a seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es arte para el público. Tomábamos un megáfono y nos fuimos por toda la República a difundir la palabra no de Dios, sino la palabra de la poesía. Empezamos por el puerto de Tuxpan, Veracruz, y fuimos creciendo. Fuimos conociendo poetas de toda la República que a través de las redes sociales nos comentaban, se pueden quedar en nuestras casas, aquí les vamos a dar comida y hacemos un evento en la plaza pública. No tenemos permiso para hacerlo, pero lo vamos a hacer. Y entonces la cultura independiente comenzó a trabajar así, sin permisos, sin presupuestos. Y lo hacíamos muy bien y éramos muy jóvenes. Yo tenía en ese entonces unos 17 años y la mayoría de mis compañeros también, y entonces éramos jóvenes, aventureros, y nos cayó muy bien eso de ir ganando espacios poco a poco, terreno a terreno, haciendo eventos también aquí en la ciudad, pedíamos foros independientes,
tomábamos la Plaza de Bellas Artes con un megáfono y iban los policías a quitarnos, pero no nos importaba. Incluso hay videos en YouTube donde nos están persiguiendo los policías y nosotros seguimos recitando con megáfono y corriendo de ellos y haciendo nuestro evento literario. Y para nosotros esa era la magia, para nosotros esa era nuestra bandera. No nos importaba que fuéramos marginales, no nos importaba que fuéramos ilegales. Al contrario, le agarramos un amor especial. Pero después vino una sucesión ideológica en la que personalmente yo dije, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Si nosotros estamos haciendo más arte, mejor arte y con más quórum que la cultura oficial, ¿por qué el presupuesto que todos pagamos porque nos descuentan el 16% de nuestro trabajo para financiar esas actividades, por qué no nos está tocando a nosotros, a los verdaderos trabajadores de la cultura oficial? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Entonces, eso era una idea que ya me venía girando en la cabeza desde hace mucho tiempo y sin embargo seguimos resistiendo, pero por primera vez quise acercarme a las instituciones. Entonces, en el año 2013 solicitamos el Circo Literario al Museo Universitario del Chopo, su foro principal, el Dinosaurio, para hacer el macroslam de poesía, que después se convertiría en el evento de poesía más grande del mundo en su categoría. Y lo hicimos. ¿Y qué era el macroslam de poesía? Era una representación de lo que hacíamos en las calles, que les resumo rápidamente que el Poetry Slam es presentar una obra propia y tienes 3 minutos tu voz y tu cuerpo para hacerlo. Y eres calificado por 3 jueces elegidos entre el público que no participen en el evento. Es decir, estábamos en las calles y empezaba el torneo de poesía y iba pasando una señora que iba a su mandado y le decíamos, señora, escuche este poema. El, ¿Cuánto le pone del 0 al 10? No, pues yo le pongo un 7, decía la señora del mandado. Y iba pasando un abogado que en su hora de comida se quedó a escuchar nuestro evento. ¿Cuánto le pone usted, señor abogado, al poeta? Pues yo le pongo un 8. ¿Cuánto le pone usted, señor arquitecto? Yo le pongo un 10. Y entonces sacábamos un promedio y así sacábamos al ganador de esos torneos de poesía. Que aclaro rápidamente que el Poetry Slam se creó en Chicago en los años 80, como una burla, una sátira a que la poesía podía ser calificada. La poesía no puede ser calificada y precisamente por eso en el Poetry Slam puede calificar un literato, puede calificar una ama de casa, puede calificar un político o puede calificar un abogado. La poesía no tiene categoría de mejor o peor. El sentir de cada quien es un infinito. Es un universo respetable. Entonces, ese acto lo llevamos por primera vez nosotros al Museo Universitario del Chopo, a un lugar ya formal, institucional. ¿Cuál fue la sorpresa? Al Museo Universitario del Chopo le caben sentadas 200 personas en su foro más grande, que es el Dinosaurio. Nosotros lo llenamos con más de 400 personas. Había personas paradas que fueron a ver el macroslam de poesía. Nos sentíamos, como tú comprenderás, en aquel entonces teníamos 18 años, nos sentíamos unos rockstars, ¿no? Dijimos, qué magnífico es esto, qué está pasando, increíble. Y debo agradecer al Museo del Chopo que en ese entonces no nos censuró para nada, porque incluso el premio era una botella de alcohol, eran libros, eran donaciones que los mismos artistas independientes hicieron, donaban de 100 pesos, de 50 pesos, donó Felipe Gaitán, que en paz descanse, que es un pintor independiente, donó una obra, un cuadro, y ese era el premio del macroslam de poesía. No nos censuraron, hicimos un magnífico evento, invitamos a la prensa y al otro día salimos en la prensa. Cultura Independiente logra quórum de más de 400 personas. Para nosotros fue magnífico, no nos la podíamos creer, ¿no? Y a la vez, yo estaba convencido de que fue gracias a acercarnos a una institución, a dejar la bandera de marginales y ir por primera vez a buscar la riqueza, a buscar que nuestra riqueza cultural fuera volteada a ver por la cultura oficial, que en este caso fue la UNAM. Así que no dejamos de hacer el macroslam de poesía. El próximo año fue en la Casa del Lago y también invitamos a la prensa y también tuvimos un quórum, pero ahí de 800 personas, porque el escenario de la Casa del Lago es gigante, de 800 personas. Volvimos a salir en la prensa. Ya era inevitable la explosión de la cultura independiente. Hubo muchos colectivos que se dedicaron también a hacer Poetry Slam y se creó una comunidad de Poetry Slam
y muchos años funcionamos muy bien así, muchísimos años, porque seguíamos siendo independientes, a la vez que marginales, a la vez que ya empezaban a salir nuestros rostros en los medios y la cultura independiente ya estaba siendo conocida, mucho más gracias al Facebook que a las instituciones, pero también las instituciones tuvieron que ver. Entonces íbamos funcionando excelente, nos sentíamos muy contentos. ¿Y qué creen? Sucedió el mismo mal que en aquellos años, que en aquella década pasada. Llegaron las becas, llegaron los concursos y nos ofrecen unas becas. Y entonces dos colectivos que nos dedicábamos a hacer Poetry Slam éramos los acreedores a obtener esa beca. Nosotros por el Macro Slam y ellos también por sus ciclos de slam de poesía, ¿no? Entonces, ¿quién iba a conseguir una beca? El que fuera el mejor. Y cuando te ponen una competencia en el arte, se rompe en la verdadera esencia del arte, porque en el arte no hay competencia, el arte es compartir, el arte es sentir. Desafortunadamente, los gestores culturales no podemos disfrutar como los artistas ordinarios de esto, porque tenemos que procurar nuestra empresa cultural. Entonces, pues llegan los rencores, llegaron problemas más grandes, ¿no? Llegaron problemas de difamaciones, llegaron problemas de envidias, llegaron problemas de engaños y llegó el mal del cangrejo. ¿Y que nos dimos cuenta? Que los artistas no somos diferentes a toda la comunidad mexicana, que estamos maleados y dentro de un sistema que no nos permite ser empáticos con los demás, que no nos permite tener sororidad entre nosotros. Llegó ese mal. Y sin embargo, yo quise dar un último esfuerzo y mi sueño con el circo literario era hacer un evento, era en un verdadero circo, en una verdadera carpa de circo. Y me acerqué al Circo de Menti, que es un circo que está por Tlalpan Sur. Es un circo donde que le caben también 600 personas y que está financiado, no sé si todavía la tenga, pero hace 2 años estaba financiado por el FONCA y nos abrió las puertas de su carpa para realizar nuestro sueño de hacer un Poetry Slam dentro de una carpa, porque éramos el circo literario, ¿cómo no íbamos a hacer un evento en un circo verdadero? Ese slam tuvo la peculiaridad de que artistas circenses, de malabares, de trapecios, de clown, estudiaron el poema de los poetas que iban a participar para hacer un performance en conjunto. Entonces, mientras el poeta recitaba, el trapecista estaba haciendo su acto. Fue algo hermoso, fue un acto poético increíble. Afortunadamente está grabado, se está ahorita produciendo el video para presentarlo en un documental que estamos preparando de la cultura independiente, pero fue algo hermoso que ni siquiera el video logrará transmitir porque el acto poético solamente se vive estando ahí. Entonces, cuando terminamos ese Poetry Slam al que fueron 600 personas, que ya fue categorizado como el más grande del mundo y que nos entrevistaron en todos los medios posibles, salimos en La Jornada, en Excelsior, salimos en Milenio, Ciro Gómez Leiva entrevistó a nuestros campeones, cuando llegó ese clímax, yo sentí que ya había llevado al circo literario a su máximo esplendor y que yo no me quería quedar haciendo lo mismo todo el tiempo. Yo consideraba al circo literario una banda de rock y entonces ahora yo quería hacer jazz, como los músicos que empiezan haciendo punk, rock y que ahora quieren hacer algo más formal, ¿no? Quieren hacer algo que implique más disciplina. Y yo sentía que el circo literario yo ya lo había llevado a su máximo esplendor con ese evento. Lo difícil fue decirle a la banda de rock, lo difícil fue compartírselos y decirles, bueno, creo que es hora de mutar, porque ahora quiero que la cultura independiente no solo no pierda la categoría de marginal, ahora quiero que la cultura independiente esté al nivel de la cultura oficial. Y no estaba solo en esa ideología, sino que teníamos a todo el conjunto, a toda la familia independiente que habíamos trabajado por más de 15 años en construir nuestras propias formas de progreso, es decir, nuestras propias formas económicas de hacer eventos. Pues para financiarnos comenzamos a hacer trueques, para financiarnos comenzamos a hacer ferias de libro independientes, para financiarnos comenzamos a hacer pequeños cobros para ingresar al evento de 10 pesos, de 20 pesos, dinero que se iba al artista, porque mi nueva ideología era ya no hacer nunca algo gratis, porque me di cuenta que era una profesión lo que estábamos haciendo y que como profesionistas merecíamos ganar un salario. Entonces empezó la era de
la autofinanciación. Empezamos a cobrar por algunas cosas, por algunos talleres, empezamos a vender cosas dentro de los eventos, es decir, hacíamos un evento de Poetry Slam y invitábamos a una señora de las quesadillas a que vendiera sus quesadillas, y ya invitábamos a una señora que hacía flanes, y invitábamos a otro que hacía muffins. En el foro de Tepito, mientras estaban cortando el cabello, estábamos recitando poesía, y entonces eso generaba ya una derrama económica, estábamos generando derrama económica para la cultura independiente, pero en ese momento dije, es hora del siguiente paso, es hora de evolucionar, y es hora de que nazca el Consejo Mexicano de Escritores Independientes. Y me reuní en la siguiente semana de haber gestado todo el plan con los principales actores a mujeres y hombres de la cultura independiente en unas oficinas que renté en ese entonces por Metro Nativitas. Fueron más de 50 personas que son las que mueven toda la cultura independiente aquí en la Ciudad de México, y les dije que la meta era presentarnos oficialmente ante el gobierno, presentarnos oficialmente ante este nuevo gobierno, porque coincidió que llegó el gobierno de López Obrador, y que queríamos presentarnos como lo que somos, la cultura independiente, y que hemos sido marginales toda la vida, que el gobierno nos ha tratado mal toda la vida, y que ahora venimos a exigir, con todo el respeto, pero a exigir lo que nos corresponde, es decir, los espacios, las casas de cultura, los presupuestos. Entonces, mi sorpresa fue que todos aceptaron y se unieron al Consejo Mexicano de Escritores Independientes. Y mi propuesta fue que estuviéramos conformados por un director o directora en cada uno de los estados de la República. Pero para que este movimiento tuviera fortaleza, teníamos que también interconectarnos con nuestros homólogos independientes en todos los países posibles. Actualmente tenemos un director en El Salvador, en Argentina, en Chile y en Italia, y queremos llegar a más partes del mundo. Y el Consejo Mexicano de Escritores Independientes es coordinado por el Consejo Mundial de Escritores Independientes, que también preside tu servidor, y que también lo creé porque era necesario para coordinar a todos los consejos que se iban a hacer en los diferentes países, que se están generando ahora mismo en los diferentes países, ¿no? Llegamos entonces a ese punto de acuerdo, nos fuimos al Museo del Chopo. Nuestra sorpresa fue que el Museo del Chopo no nos quería abrir el espacio porque la ideología había cambiado, ya no estaba el licenciado Barquet, que fue el que en aquel entonces nos apoyó, había cambiado la administración, y me presentaba como el presidente del consejo, hacía mis llamadas y me decían, no te puedo prestar el foro grande. Después tuve el apoyo moral, de palmada en espalda, ni un solo peso, de palmada en espalda, del diputado Sergio Mayer Bretón. Y a través de su nombre fue que nos permitieron usar el Museo Universitario del Chopo, pero no el foro grande, la cafetería. Y yo les dije, mi evento está planeado para más de 200 personas, no van a caber en esta cafetería. Y me dijo, tú haz tu evento como quieras, tú haz tu evento, proyéctalo para el público que quieras. No confiaban en que fuéramos a ir las personas que yo les dije, y me dijeron, pero no te vamos a prestar el dinosaurio, porque tenemos evento ese día. Y era una mentira, no tenían evento ese día. Llegamos, tú tuviste no sé si habrás tenido la oportunidad de ir ese día. Llegaron y mi gente se tuvo que quedar afuera. Mis escritores, mis escritoras, personalidades grandes como maestras, como la maestra Pita Ochoa, que es una infrarrealista que merece un homenaje en Bellas Artes, la dejaron afuera, no la dejaban pasar, y yo con la pena del mundo de que mis escritores estaban afuera. Pero fueron parejos, porque también había invitado a todos los gestores culturales de las alcaldías, es decir, a todos los HUDs de cultura de todas las alcaldías, a esta ceremonia de presentación del consejo en el Museo Universitario del Chopo, pero también los dejaron afuera. Entonces, por lo menos fue pareja la discriminación, la entrada al espacio. Pero sí lo hicimos con los que estábamos adentro, y los que se quedaron afuera, y las que se quedaron afuera se quedaron apoyando y escuchando la bocina desde lejos. Y en todo caso, eso me produjo todavía una sensación de más fortaleza, porque quería decir que la cultura independiente estaba resistiendo abajo de ese edificio, ¿no? Estaba resistiendo a las afueras, porque siempre nos han mantenido así. Y en ese discurso yo prometí que eso tenía que cambiar. Después
de ya formalizar el Consejo Mexicano de Escritores Independientes, empezamos nuestras actividades, las actividades que prometimos. Fuimos a donar bibliotecas a sierras donde no había, por supuesto, internet, por supuesto, bibliotecas, por supuesto, escuelas, ni siquiera llegábamos con los libros que se obtenían a través de donaciones, a través de un programa que retomamos nosotros que se llamaba Kilómetro de Libros hace 20 años, y nosotros lo retomamos, pero nuestros amigos escritores nos donaron sus bibliotecas y las llevamos a la Sierra Oaxaqueña. Las llevamos a la Sierra de Chiapas y llegamos incluso a unas partes de Guatemala. Nos sentíamos muy felices de hacerlo, pero también nos sentimos muy tristes al ver la precariedad en la que se encuentra la cultura en los distintos estados de la República. Verdaderamente la cultura está centralizada aquí en la Ciudad de México y no hay cultura en los estados como se debiera. En las capitales quizá, pero en las afueras no existe. Nosotros fuimos a esa gira de trabajo que fue financiada por escritores independientes, es decir, nos donaron de sus recursos para que nosotros pudiéramos viajar, y entonces la idea era dar talleres de publicación, de talleres de escritura, talleres de cuento, pero nuestro impacto, nuestra tristeza fue que cómo íbamos a dar un taller de cuento o un taller de escritura a una comunidad que no sabía escribir, a una comunidad que no había tenido escuela nunca. ¿Cómo íbamos a dar un taller de publicación de libro digital en una comunidad a la que ni siquiera ha llegado la televisión? Entonces era preocupante, y entonces decidimos que todavía nos faltaba mucho trabajo dentro del consejo para poder hacer ese tipo de giras. Necesitábamos prepararnos mejor y necesitábamos definitivamente trabajar más con el gobierno, y di un anuncio. Dije, es necesario que se quite esta división a estas alturas en la que queremos erradicar el racismo, en la que queremos erradicar la discriminación a los homosexuales, en la que ya no queremos que menosprecien a las mujeres por el hecho de ser mujeres, que ya no queremos que las discriminen, que ya no queremos que las agredan, que las maten, que ya no queremos que exista violencia. Ya no puede existir esta división entre izquierda, derecha, ya no puede existir esta división entre blanco y rojo. Hay matices en la vida y debemos de aceptarlos. El Consejo Mexicano de Escritores está compuesto por homosexuales, por lesbianas, por feministas, por hombres, pero todos tenemos algo en común: la diversidad, y eso es lo que nos hace indestructibles. Es lo que yo les dije en ese momento. Pero el hecho de que los escritores independientes escucharan que yo quería trabajar con el gobierno, que era momento de entonces sí decirle a Sergio Mayer que queríamos algo más que la palmada en la espalda, muchos se retiraron del movimiento, porque dijeron, no, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a seguir siendo independientes, somos punks y queremos quedarnos en este bar recitando para siempre. Y entonces ahí existió otra división en la que ahora yo veo la cultura independiente, la promoción cultural y la gestión cultural como una profesión que debe ser remunerada y una de las más importantes del país, porque el hecho de que un niño se acerque al arte puede significar que ese niño sea en un futuro el próximo Van Gogh, que sea en un futuro el próximo Paul McCartney, o que sea en un futuro el próximo presidente de México, que logre hacer el verdadero cambio, que logre una verdadera transformación. Y nosotros creemos en las transformaciones, creemos en las cuartas transformaciones, pero también en las quintas, en las sextas y en las que sean necesarias, hasta que entendamos que ya no se puede polarizar el país, que ya no podemos ser de izquierdas y derechas, sino que tenemos que trabajar con lo que tenemos y adquirir más para hacer más cosas. Entonces, después de todo esto, hice un análisis con el equipo con el que me quedé y hicimos una invitación a seguir trabajando con el consejo a nuevos artistas, y seguimos trabajando con los que se retiraron, pero los que se retiraron ya no son activistas del consejo, digámoslo así, sino son colaboradores, ya no pertenecen a la mesa directiva. La mesa directiva se renovó con esta nueva ideología que te digo, que es de trabajar en conjunto con el gobierno, con instituciones privadas, con asociaciones civiles y con todas y todos los organismos posibles, ¿no? Porque yo siempre digo que la cultura somos todas y todos, la suma y el promedio. Entonces, de ahí empezamos a comparar algunas sumas, y afortunadamente el gobierno actual ha respondido en el diálogo,
hay un acercamiento más que en otras administraciones a dialogar, a sentarnos frente a frente los artistas y los políticos, pero no hay resultados. Entonces, un diálogo sin resultados es como si no lo hubiera, ¿no? Incluso yo preferiría que nos dijeran en la cara, no va a haber presupuesto para ustedes este año, por X razón, a que nos tuvieran en reuniones y reuniones que solamente sirven para que en los encabezados del periódico del otro día diga que la secretaria de Cultura o diga que tal diputado se reunió como si fuera un motivo de aplaudirles cuando es su trabajo, ¿no? Cuando el trabajo del promotor o del gestor cultural debe ser, del gobierno debe ser reunirse con los artistas, ver sus necesidades y mejorar su entorno. Entonces, no lo hay en esta administración aún. Hay diálogo, pero no hay resultados. Sin embargo, me facilitaron muchos gestores. Agradezco especialmente al movimiento de los centros culturales Pilares, agradezco especialmente a algunas casas de cultura que me hayan facilitado sus datos, su transparencia, no necesariamente la que tienen actualmente, sino la de las administraciones pasadas, pero ya es algo. Entonces, con esas cifras que ellos me pasaron, yo me di cuenta y la presentaremos y presentaremos esas cifras. Teníamos planeado en junio de este año, el coronavirus ya no nos permitió, pero tenemos planeado hacer una presentación masiva en el Teatro del Pueblo con autoridades de la cultura oficial y con autoridades independientes, con todo un evento respetuoso en el que vamos a exhibir cifras en contraste de cómo hay casas de cultura que con 50,000 pesos hacen un evento para 20 personas y que la cultura independiente con 0 pesos hace un evento para 400 personas. ¿Qué está pasando ahí? Esa es la pregunta que queremos hacerle a los políticos ese día, respetuosamente, por supuesto. Nosotros no vamos a llamar a una revolución armada, no vamos a llamar a una revolución violenta, pero sí a una revolución ideológica. Queremos llamar a un movimiento en el que los políticos dejen de hablar como políticos y empiecen a trabajar como políticos. Empiecen a trabajar como políticos. Y de este movimiento del Consejo de Escritores Independientes nace el Partido Cultural, que es el partido cultural que tiene toda la ideología que acabo de contar y que quiere y que pretende unirse a las fuerzas de gobierno para accionar desde dentro los presupuestos. ¿Qué pasaría si llega un gestor cultural que con 0 pesos ha hecho un evento para 400 personas a una casa de cultura y que le den un presupuesto de 100,000 pesos? ¿Te imaginas lo que podría ser? ¿Te imaginas el evento gigante que podría ser? Las casas de cultura oficiales hacen en promedio 4 eventos al mes. La cultura independiente hace en promedio 50 eventos al mes. La cifra es muy distante. Y esto está completamente comprobado en cifras, en estadísticas, y también está ahí la parte interesante del presupuesto, que aunque tengo las cifras de las administraciones pasadas, no será difícil conseguir la de la administración presente. Hubo un recorte presupuestal del 75% para todo el mundo estamos enterados de ello, y aún así apuesto que no están aprovechando al máximo ese presupuesto para hacer las cosas como se debe. Más cultura. El fin del partido cultural es meternos en la política, pero no solo en la política cultural. No solo queremos dirigir las casas de cultura, no solo queremos proponer un plan de cultura, también queremos entrar en otros cargos políticos como ser diputados, como ser senadores, porque estamos convencidos de que si la política se empapa de la cultura, de la verdadera cultura, vamos a poder hacer un verdadero cambio, porque la cultura sensibiliza a las personas, la cultura nos hace sensibles a la causa ajena, ¿no? Alguien que sea un artista definitivamente no puede ser ajeno al dolor del mundo, ¿no? No puede ser ajeno al dolor del mundo. No podemos ahora mismo estarnos peleando por a ver quién es de derecha, por a ver quién es de izquierda, por a ver quién es rojo, por a ver quién es verde. Es precisamente lo que queremos combatir. Estamos en la época de la diversidad, estamos en la época de los matices, que no logran ver nuestros colores de piel que son distintos, que no logran ver nuestros gustos sexuales
que son distintos, que no logran ver nuestros gustos artísticos que son distintos. Somos distintos, esa es nuestra fortaleza, y cuando en la política entendamos que la diversidad es precisamente el punto de partida para hacer mejor las cosas, este mundo va a cambiar, porque el Partido Cultural, igual que el Consejo, lo queremos fortalecer con otros países. Queremos que internacionalmente en elecciones independientes empiecen a competir candidatos de la cultura independiente dentro del Partido Cultural, y así hacernos de una voz fuerte. Y ya sea que el gobierno actual recule y que nos invite a ser parte de las mesas de diálogo, pero no solo como invitados para tomarnos la foto, sino que verdaderamente tome en cuenta nuestras opiniones, quizá entonces mejoren las cosas. Pero si no sucede así, tendremos que hacer este movimiento por nuestra parte. Incluso invito a la Red Mundial de Jóvenes Políticos que se quieran sumar a este movimiento del Partido Cultural, que es un bebé que está recién nacido, que está aprendiendo a caminar, a que lo hagamos juntos, porque yo creo que ustedes piensan igual que nosotros, somos una generación nueva, y creo que creemos en el respeto y creemos en la diversidad, y creemos precisamente en la equidad de género, que es un punto que también te quiero comentar. Ya no podemos seguir avanzando sin la equidad de género. La población de mujeres ha sido por muchos años, no es ningún secreto, marginada, ha sido violentada, ha sido asesinada. Estamos hartos y hartas de eso. Por eso en el Partido Cultural y en el Consejo Mexicano de Escritores Independientes tenemos una célula femenina. Ellas no se quisieron llamar feministas por esto mismo de las polaridades, prefieren llamarse una célula femenina que se llama Citlalcoatl-Ximali, CMI, y entonces ellas tienen una ideología de inclusión entre hombres y mujeres, y que exista un respeto, y que exista una ideología en que las mujeres ocupen un lugar, pero no como lo están haciendo los gobiernos, que solo ocupan un lugar para ponerse una palomita de que ya están incluyendo mujeres. Las mujeres tienen todo el derecho de ocupar un lugar porque son capaces de ocuparlo, no porque necesitemos hacer 5 y 5 mujeres y hombres, ¿no? Necesitamos que la sociedad entienda que las mujeres ocupen lugares públicos porque son capaces y no porque representen un número benéfico para el gobierno. Eso es lo que dicen mis compañeras del CMI, y en lo que yo también creo. Y por eso no vamos nosotros a avanzar en este movimiento sin la participación de ellas, por supuesto. De hecho, el Consejo Mexicano de Escritores actualmente está compuesto de más mujeres que hombres, y eso es algo que solamente sucedió, pero no es algo que se planee, ¿no? Podría ser al revés, y no por eso menospreciar la causa de la equidad de género, ¿no? Por otra parte, queremos también postular la idea de que los eventos culturales ya nunca se hagan gratis para el gobierno. Nunca más un evento gratis para el gobierno, porque tú vas, pides la explanada de la delegación Cuauhtémoc, te hacen hacer unos trámites burocráticos eternos y por mucho absurdos, y te prestan una carpa, un micrófono y un escenario si te va bien. Y todavía les tienes que agradecer cuando tú estás trabajando en realidad para ellos, estás generando cultura para esa alcaldía. Entonces, nunca más un evento cultural para el gobierno. Necesitamos que nos den recursos porque estamos trabajando. Ellos piensan que no gastamos tiempo, que no gastamos ideas, que no gastamos en la logística de juntarnos, que no gastamos en los pasajes para ir al café a reunirnos, para ir a la oficina a planearnos. Nosotros también tenemos gastos y necesitamos usar el presupuesto que tiene el erario público destinado para nosotros, para los artistas. Entonces, la ideología también es ni un evento más gratis para el gobierno. Necesitamos siempre que no solo nos apoyen con el material, con los micrófonos, con las carpas, sino que nos apoyen con recurso económico. No importa que sean 100 pesos, si son 100 pesos y somos 100 artistas, nos va a tocar de un peso, pero nos va a tocar para todos. Ese es uno de los postulados. Ahora, pues yo quisiera ponerme a tu servicio, a cualquier cuestionamiento que quisieras hacerme. Intenté ser un poco rápido y resumido, te pido una disculpa, pero sé que el tiempo de internet también es como un poco, un poco lento, ¿no? Se hace extenso rápidamente. Muchísimas gracias, Jesús. La verdad es que siempre me quedo con muchas preguntas y sobre todo con grandes opiniones de tu parte. Me voy a tomar el atrevimiento de leerte un texto que
hicimos hace algunos días con respecto al aniversario número 10 de Carlos Monsiváis, para muchos el gran cronista de la ciudad. Y te lo voy a leer por esto que tú bien mencionas. Carlos Monsiváis decía que un idioma no jerarquizado por la poesía solía correr riesgos. Y la realidad es que hoy tenemos un idioma sometido ante la miseria desbordada del reggaetón y el género, todo género venal, sin arte, del mal periodismo, las noticias falsas, también conocidas como las fake news, de los superventas o bestsellers, el material de cosificación y sobre todo de la radio y de la televisión, que más en específico de estas series que ensalzan el crimen, la matanza, el narcotráfico, la corrupción, la estafa y toda manera abyecta de vivir. Y justo la cultura es necesaria porque la cultura invita a sensibilizarnos, ¿no? Incluso las charlas de hoy con hoy, las charlas de a diario se han vuelto deshonestas porque estamos ante el arrogante liderazgo de aquellos que siempre le huyeron al diccionario, a los políticos de antes que siguen siendo los de hoy y a los demás, a los ahora marcados por la ignominia, la vergüenza de pretender alcanzar una mejor habla, unos mejores estudios, no necesariamente académicos, pero sí pedagógicos, y lo que ello implica, bueno, se les enclaustra, se nos mete en las grandes torres de marfil que representan las academias, o en estos llamados medios de comunicación especializados, que siendo honestos, Jesús, a pocos le importan. Ahora, nuestra realidad es mortal en este sentido. La pregunta que podríamos iniciar para poder darle parte al comentario es, ¿hay solución detrás de todo ello? Yo pienso que sí, aunque la fama de lo efímero pues siempre va a ser más eco. Ahora, por eso, lo primero que debemos de hacer, y en este texto lo comento, es uno, levantar la voz antes de que incluso se nos prohíba el hacerlo. Lo segundo es reconocer nuestra propia miseria humana, sensibilizarnos en tanto a mortales que somos, y en lo tercero, bueno, nunca conformarnos con lo que la gran mayoría aplaude, porque este aplauso siempre es hasta el hastío y vamos a volvernos las ovejas negras, pero al final esas ovejas negras tienen algo que decir. Seguramente nos vamos a volver locos en el desierto, pero solo nosotros podremos ver ya de manera poética más de cerca a los nenúfares que anuncian la llegada de lo verdaderamente trascendental. Y así, solo así, creo, de la Peña, reconoceremos la sutileza de la vida y podremos bailar la danza eterna de los muertos. Es un comentario con el que yo podría empezar este diálogo. Te voy a hacer unos comentarios que nos han hecho llegar a bien. Todavía tienen tiempo las personas que no han dejado su pregunta. Lorilei Parra te pregunta, ¿qué opinas del trabajo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México? Y si consideras que se toman en cuenta los artistas emergentes o siempre son los mismos. ¿Qué pensarías en este aspecto de la Peña? Pienso que esta administración tiene tiene una palomita en el apoyo a estas nuevas generaciones de artistas emergentes, y a su vez también es importante apoyar a los artistas veteranos, porque hay artistas que incluso nunca fueron reconocidos y que hubieran merecido un homenaje en Bellas Artes. Conozco a muchos que han muerto sin que se les hiciera el reconocimiento debido, ¿no? Que lucharon toda su vida por la cultura independiente y que nunca vimos su nombre en los libros del FONCA y que nunca vimos su presencia en Bellas Artes. Afortunadamente, esta administración, en eso sí, ha sido exitosa. El programa Pilares, repito, ha apoyado muchísimo a los artistas emergentes. Actualmente tú vas a un centro Pilares, hablas con la directora o el director encargado del centro y le pides un espacio y son muy amables, son personas preparadas, pero no solo preparadas intelectualmente para el cargo, sino están preparadas sentimentalmente para cobijar el arte, ¿no? Tú vas y te dan el espacio y incluso yo lo he utilizado en épocas de emergencia, el mismo día lo he solicitado un día antes y me lo han prestado. Han apoyado artistas emergentes como tu servidor y me gustaría que siguieran haciéndolo, pero que también apoyaran a escritores como los que te comento, que nunca han sido reconocidos y que debieran serlo. Muy cierto. La realidad es que muchas de las veces las cuotas políticas existen no solo en el género, sino sobre todo
en esta parte cultural y en la diversidad, pues no se da esa cuestión de expansión. Muchas veces se oculta. Lorelei Parra nos vuelve a comentar que son funcionarios muchas veces los que están en las HUDs de cultura. ¿Tú crees que estos funcionarios que están en las HUDs de cultura, sin meternos en un nombre en específico, realmente estén capacitados, no en la política, porque seguro son agentes políticos muy buenos, en la cuestión cultural, realmente son agentes de cultura o cumplen un factor de cuota política? Tendríamos como dices, ser muy específicos de qué casa de cultura estamos hablando, pero hablando en términos generales, por lo regular, los y las que están al frente de las casas de cultura no son artistas, son por mucho políticos que quieren un cargo más grande y están entonces en lo que llegan al cargo que ellos quieren, les dieron la coordinación de una casa de cultura y como su amor no es la cultura, no lo hacen bien. E incluso ni lo hacen, ¿no? Solo cumplen con la cuota de eventos que tienen que cumplir y en vez de utilizar sus grandes espacios para hacer eventos magníficos, los ocupan para hacer eventos simples como el Zumba, como clases de ajedrez, ¿no? Como talleres de carpa española, que no digo que esté mal, que los hagan toda la semana, está bien, eso alimenta la cultura vecinal, pero ¿por qué no ocupan sus espacios y su presupuesto para también atraer a una derrama económica y una derrama cultural más grandes a sus alcaldías? Pero eso sucede porque la mayoría de las casas de cultura están dirigidas por la sobrina del diputado o por el sobrino del diputado que jamás en su vida ha hecho un evento cultural. Es por eso que con el Partido Cultural y es por eso que con el Consejo Mexicano de Escritores Independientes nos gustaría dirigir esas casas de cultura a personas que sí hemos estado presentes en el hecho cultural, que nos ha perseguido a la policía con un megáfono por estar diciendo poesía. ¿Te imaginas qué vamos a hacer nosotros cuando estemos en una oficina y corra nuestra cuenta un presupuesto que no nos venga a pedir a alguien que nos diga, oye, quiero pedirte el espacio porque la policía no me deja hacer mi evento en la calle y me quiso arrestar todavía por hacer mi evento en la calle, ¿me prestas tu espacio? Lo primero que yo haría es decirle, oye, muchas gracias por acercarte y aquí es cuánto presupuesto necesitas para hacer tu evento de poesía aquí y seguridad y que la policía te trate bien, si nos tratan como si fuéramos delincuentes, protegen más a los narcotraficantes que a los artistas. Muy, muy cierto. Y la frase famosa que se hace dentro de la sociedad, ¿por qué nos castigan a nosotros cuando allá afuera hay gente peor, no? En esta pregunta que nos hacen, ¿por qué crees que los que apoyan la cultura la apoyan? Sea por una cuestión clientelar, como busca de las dádivas de las personas a las que los apoyas mediante becas, mediante los recursos, o realmente existe gente que apoye de manera sincera. Por supuesto, podríamos enunciar a la gente que está al frente de pilares, ¿no? Que bien nos has comentado, o algunas personas que traen casas de cultura, pero en general el machote de la sociedad que puede apoyar al arte independiente, ¿apoya porque cree en el arte por el arte o tiene alguna ilusión o alguna ideal tras de apoyo del arte? Los gestores culturales independientes tienen un amor gigante, tienen un amor gigante por el arte y la apoyan porque aman el arte, pero también como lo dije al principio, queremos reconocer al gestor y al promotor cultural como como un profesionista. ¿Y qué hacemos los profesionistas? Pues ejercemos para ganar dinero, para tener recursos. Entonces, la cultura independiente se ha valido de sus propios recursos, como generar editoriales, vender sus libros, publicarlos, para así sustentar sus actividades. Entonces, sí se hace también, y yo soy, yo soy partidario de que se haga una derrama económica en cada actividad cultural, que no solo se haga por amor al arte, sino que también busquemos la manera de obtener recursos para seguir alimentando ese amor, ¿no? Para seguir pagándoles a las personas que hacen eventos con ese optimismo de apoyar al arte. Y refiriéndome ahora a los gestores culturales del gobierno, pues bueno, es su trabajo y debería interesarle. Si no le interesara a un gestor cultural del gobierno que le están pagando por hacer eventos, por precisamente ser enlace con movimientos culturales, pues ahí estaría haciendo muy mal su trabajo y hasta estaría cayendo en un delito, ¿no? Porque le estamos pagando del erario público para que haga algo que no está haciendo, ¿no? Algo que incluso no sabe ni hacer, ¿no? Y lo poco que hace siente que son grandes expresiones artísticas con dos, tres personas y llega a una audiencia de 10 personas máximo y siente que ha hecho el evento de su vida, cierto, muy cierto. Así, Liceo, perdón,
¿Has ido luego a la sala Javier Villaurrutia, que es una sala muy que depende de Bellas Artes, del IMBAL, y bueno, tiene presupuesto, y son aquellas, y siguen haciendo aquellas lecturas tradicionales de mantelito verde, que separan al público un poco del poeta, pero ya deja de eso, sino que el quórum es de muy pocas personas. Yo no sé cuánto presupuesto tengan ellos para hacer ese programa que están haciendo actualmente, pero sus salas de lectura no se llena, y bueno, pues es el Imbal. Yo creo que sí tiene un poco de dinero como para poder llenar ese recinto, y para quitar ese mantelito verde y empezar a hacer algo sea que retroalimente con el público. Los mantelitos verdes son muy bonitos para presentar libros, para hacer ponencias, pero no son bonitos para hacer una obra de teatro, no son bonitos para presentar un show de spoken word, ¿no? Para presentar una lectura de poesía. Yo prefiero mucho más un micrófono y estar frente a mi gente, frente a mi auditorio, que estar sentado en la mesa. De hecho, me da urticaria estar atrás del mantelito verde a veces. Por supuesto, hay que quitarle esta hipercredencialización al arte mismo. Y te comentaba que Eliseo Martínez nos manda un saludo y que es un honor para él estar presente en esta reunión. Desde El Salvador te mandan saludos. Él es nuestro director en El Salvador del Consejo Mexicano de Escritores Independientes. Mira, pues nos manda saludos a todos también acá. Saludos desde la Red Mundial y bueno, pues muchísimas gracias. Carlos Olivares nos pregunta, ¿cuál crees que desde tu experiencia respecto a qué se considera muchas veces la cultura mexicana, sus expresiones es mayoritariamente apreciadas? Nos pregunta Carlos Olivares que muchas veces el arte mexicano se concibe mejor desde fuera que desde dentro. ¿Qué piensas al respecto? Por supuesto, y volvemos a una frase terriblemente cierta, que es que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Dicen que nadie es profeta en su tierra. El arte mexicano es más valorado en otros países que aquí mismo. En mi caso específico, que yo me especializo en los géneros literarios, en la poesía, en el spoken word mexicano es muy apreciado en España, y aquí en México es discriminado por los grandes literatos, ¿no? Los grandes literatos discriminan al spoken word porque no cumple con la métrica, no, en su mayoría, algunos sí, pero no cumple con el estándar de hacer octasílabos, de hacer poemas aburridísimos, de que ya hicieron los griegos, y entonces como no cumple eso, lo discriminan, y en otros países les encanta. Así como a nosotros admiramos a grandes poetas españoles o a grandes poetas griegos antiguos, o a grandes poetas italianos, también nos admiran allá. Y por mucho sí, nos respetan mucho en otros países. Sobre todo en Latinoamérica, la poesía mexicana es muy querida. Completamente, estoy muy de acuerdo contigo. Muchas veces quienes tienen que revalorar lo que tenemos son externos, y es muy cierto, no solamente en la parte artística, también en la histórica. Muchos historiadores extranjeros nos hablan de la Revolución Mexicana. Yo no estoy diciendo que sea mal, pero es curioso que los grandes historiadores no sean mexicanos, y los que hay estén comprados por élites del poder, y sabemos los nombres. Bueno, nos dicen o nos preguntan, yo sé que es un poco trillada la respuesta, pero ¿cómo se mantiene un artista independiente? ¿Cómo ustedes obtienen sus recursos, además de lo que ya decías en las ferias del libro? Que por cierto, he de plantear un tema. Se platica que los artistas independientes técnicamente regalan sus libros. El precio es muy simbólico, 10, 15, 50 pesos, 100 pesos no exceden, cuando en librerías muy reconocidas lo que te venden es la librería en sí misma, ¿no? No el texto en sí. ¿Qué piensas al respecto? Que era así hasta antes del COVID. Ahora con el COVID sucedió una transformación total a la industria editorial y a los artistas independientes en la manera de obtener nuestros recursos. La mayoría de las librerías, el 60% de las librerías mexicanas quebraron, y que no son librerías de cualquiera, son librerías gigantes que en su tiempo fueron unos monstruos, y que ahora quebraron por el COVID. Ya no es por eso que se tuvo que reestructurar el negocio. La pregunta era que cómo subsisten los artistas independientes, que si regalan sus libros. La verdad es que sí, porque los artistas independientes no tenemos el dinero para sacar de 1000 ejemplares,
Y si sacamos 1000 ejemplares, tampoco tendríamos el poder de distribuirlos. ¿De qué te serviría tener 1000 ejemplares en tu casa si no los puedes estar vendiendo? Porque no eres Elena Poniatowska para que haya filas un día antes de que salga tu libro. Entonces, por mucho sí los regalas, ¿no? Se los regalas a la familia, se los regalas a tus amigos, pero yo soy un editor. El Consejo Mexicano de Escritores Independientes es una editorial y también soy director de la editorial Circo Literario, y siempre exhorto a mis autores a que no regalen sus libros, porque es su trabajo, que los vendan. El costo promedio de un libro independiente actualmente es de 150 pesos y se va a mantener ahí, ya no puede estar más bajo, porque entonces ya no recuperaría el autor la utilidad que invirtió para sacar su libro. La mayoría de los editores independientes hacen algo que se llama ediciones de autor, es decir, el autor paga por publicarse con una editorial. Cosa contraria a las grandes editoriales como Editorial Planeta, que maquila a escritores. Editorial Planeta tiene su grupo de escritores y dice, bueno, ahorita está pegando el tema del feminismo, ponte a tal a que escriba un manifiesto feminista para que lo vendamos la otra semana. Y lo hacen y maquilan. Y entonces, no sé si la industria independiente tengamos que ahora hacer algo parecido, pero con más calidad. Por ejemplo, hay una editorial que yo respeto mucho de muchos años independiente que se llama Editorial La Sangre de las Musas, que se dedica a sacar lo que sería bestsellers en lo independiente. Por ejemplo, saca antologías de vampiros, saca antologías de hombres lobos, cuentos de terror de brujas, y es una manera de que se vendan los libros, no es una manera comercial, pero lo hace con calidad. Y entonces ahí yo creo que estaríamos competitivos. Ahora, con esta pregunta recordé el mencionarte que los editores han creado la red de librerías independientes, donde ahora podemos distribuir todos nuestros libros alrededor de toda la República Mexicana a través de esta red que yo no coordino, es decir, yo solamente hago el comentario de que existe, pero que se me hace una propuesta increíblemente buena para que subsista y para que sobreviva la cultura independiente ante el COVID, ¿no? Ya hay una distribuidora independiente a Gandhi, por ejemplo, ¿no? Y que ahora también puedes entrar en Gandhi muy fácil, ¿eh? Ya no es como antes, que era difícil. De hecho, mis libros ya están en Gandhi. Excelentísimo. Bueno, pues ya nos pasarás el dato para poderte comprar directamente en Gandhi. Y justo lo que planteabas es, para revalorizar el arte, el artista se tiene también que entender a sí mismo y no regalar su arte, su obra, su creación. Ahora, María Cedille nos pregunta en Facebook Live, ¿de qué forma crees que los jóvenes podríamos tomar o abrir los espacios para poder difundir el arte, la cultura y poder lograr invitar a más gente e incluso llegar a un público distinto? Porque el público muchas veces siempre se torna el mismo o siempre son los mismos rostros. ¿Cómo podríamos nosotros extender esto para que distintas personas, y no solamente personas de a pie, sino incluso la propia élite intelectual, voltee a ver al CEMEI y a los artistas independientes? Ahora mismo es nuestro deber de los gestores culturales, ya seas independiente o no independiente, nuestro deber de los gestores culturales es recurrir al marketing y a la comunicación. Ya no podemos ser gestores culturales sin utilizar las herramientas de la mercadotecnia y de la publicidad. Y ya tenemos el Facebook por ahí, entonces vamos a hacer un evento de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, entonces bien valdría la pena invertir un presupuesto desde 100 pesos o si hay presupuesto, le metemos 1000 pesos para que el anuncio en Facebook llegue a más personas, ¿no? Y te aparece, ¿no? Todos conocemos el algoritmo de Facebook que por palabras clave le aparece tu anuncio, el anuncio de tu evento a tu posible público, ¿no? A tu posible comprador, que en este caso sería más que un comprador, un consumidor de arte, ¿no? Alguien que quiera ir a nuestro evento, ¿no? Es necesario 100% adaptarnos a la mercadotecnia, hacer uso de ella para la cultura y también saber manejarse políticamente con los espacios que uno está gestionando, es decir, estar a la altura. Por ejemplo, tu servidor, a mí me encanta vestirme casual, me encanta vestirme, me gusta usar aretes, me gusta
me gusta ser libre. Y entonces cuando hay un evento cultural que me permita ese tipo de libertad, cuando no voy en mi papel de presidente del consejo ni del partido cultural, yo puedo ser libre y voy libre porque no voy a tener un diálogo con ninguna autoridad. Pero cuando de repente voy a la Cámara de Diputados a gestionar algo, me gusta transformarme, y más que transformarme es estar a la altura del espacio que voy a gestionar. Y si ahí la manera es utilizar un traje y utilizar un lenguaje de respeto, por supuesto que lo hago, ¿no? Y entonces también eso es lo que le hace mucha falta a los gestores culturales independientes, saberse moverse como pez en el agua, pero recordemos que hay diferentes mares, ¿no? Y entonces si llegas a la Cámara de Diputados sin playera y sería una falta de respeto, ¿no? Entonces es bueno estar a la altura, es bueno usar un traje cuando tengas que usar un traje, y eso no te quita ni más libertad, ni te hace vendido, ni no te genera ningún cambio más que te hace una persona de respeto, que da respeto. Por supuesto, me recordaste ahora al maestro Joseph Conrad con este juego de los duelistas, ¿no? Cuando planteaban que lo cortés no quita lo valiente. Y justo cuando hay que necesitar y utilizar el traje, bueno, se utiliza, se ocupa y se acabó. Bien, Cristian Romero pregunta sobre el Partido Cultural y el Consejo. ¿Se han tejido las redes con otros estados de la República? Ya mencionabas tú que sí, pero él dice que en el Estado de México, específicamente en el municipio en el que está, no nos dicen cuál, se desconoce completamente la labor. Dice él que sería fantástico que sucedieran más vínculos al respecto. ¿Cómo poder contactarlos a ustedes, además de las páginas de internet? ¿Tienen alguna publicación en algún blog, en alguna columna en físico? A partir del próximo mes, que es cuando calculamos que nos vamos a estar adaptando a esta nueva normalidad, va a salir una convocatoria que tendría que haber salido, según nuestros planes, desde hace 2 meses, en la que vamos a invitar a más gestores culturales a afiliarse al Consejo Mexicano de Escritores Independientes, y al Partido Cultural es opcional, aunque es un movimiento que trabaja en paralelo, es diferente, ¿no? Porque el Consejo Mexicano de Escritores Independientes es para escritores, y el Partido Cultural comprende una gama de artistas infinita. Entonces vamos a sacar una convocatoria para que puedan incluirse. En el Estado de México, desafortunadamente, murió nuestro representante hace un mes. Mikey Trauma era su nombre de artista. Lo atropellaron, murió muy joven, de 29 años de edad, y era nuestro director del Estado de México, del Consejo Mexicano de Escritores Independientes. Que en paz descanse, un amigo personal y un amigo que hizo mucho por la cultura de su, de su estado. Y por lo que no ha llegado a todos los municipios el consejo, es porque el Estado de México es gigante. A nosotros nos encantaría estar por todas partes, pero la verdad es que el Estado de México es una de las labores más difíciles por la marginalidad que existe ahí con sus artistas, y por la inseguridad que existe, por el territorio tan grande que es. Pero por supuesto, bienvenido, y que nos escriba a la fanpage ahí del Consejo Mexicano de Escritores Independientes, y con mucho gusto platicamos. Perfecto. Bueno, pues ahora que lo comentas y de la manera más respetuosa, mando a la familia y sobre todo a las personas que lo conocieron mis más sentidos pésames. Y continuando con ello, y justo cuando platicamos sobre el traje y esta parte de pipa y guante, nos pregunta Carlos, ¿por qué crees que durante mucho tiempo el arte y la cultura se consideró como parte de una élite? ¿O sigue siendo parte de una élite? Se consideraba parte de una élite porque en esos tiempos no podías tú, sin tener un contacto, llegar a la cultura oficial, porque recordábamos que antes no había redes sociales, antes no había forma de darnos a conocer, ¿no? Antes tú querías que te publicaran una columna en Milenio y te decían, bueno, pues tú quién eres, ¿no? Le decía, soy un poeta, pues sí, pero no vemos tu reconocimiento de Bellas Artes, ¿no? No vemos tu reconocimiento en los grandes medios de comunicación, y es por eso que era una élite. Pero ahora tú mismo puedes grabarte un video en la Mac, lo subes a Facebook y vas haciendo tu propia carpeta, te vas haciendo tu propio material, a fin de que para presentarte en algún espacio lleves tu carpeta, la carpeta de tu trabajo, y eso te permita la apertura de nuevos recintos, y romper con este sistema de que la cultura es de una élite. Sí lo es todavía. Incluso hace unos años salió un reportaje, pues, de lo maleado que estaba el premio Aguascalientes
Aguascalientes, que si bien no está comprobado, quién sabe cómo esté la cuestión. Este año, el año pasado se lo ganó un amigo muy cercano, conocido, muy cercano, César Cañedo, que trabajó conmigo en un proyecto muy bonito que se llamaba el Burdel Poético, y se lo ganó escribiendo poesía con tendencia homosexual. Me pareció increíble que se lo haya ganado en el sentido de que me dio gusto, ¿no? Es $500,000 el premio Aguascalientes. Entonces, a ese premio lo acusan de premios de élite, que es un premio de élite, pero sí sé de otros certámenes que son completamente vendidos, y lo sé y tengo cómo comprobarlo, y lo haremos en la presentación que te digo que vamos a hacer en el Teatro del Pueblo y luego en la Cámara de Senadores. Ahí vamos a presentar las pruebas y vamos a presentarlo ya no a manera de que queramos que metan a la cárcel a alguien, sino no, a manera de que se renueve y de que se haga justicia, ¿no? Hay poetas que llevan 10 años viviendo de una beca que se supone que ganan cada año. Está muy raro que se la ganen cada año, ¿no? Y son poetas que se toman fotos con el gobernador, o con y bueno, ya te imaginas el nivel de corrupción que sigue viviendo. Y sí tienes razón, sigue habiendo una élite de la cultura, pero vamos a romperla. Sí, tristemente, durante todo el tiempo que hemos podido platicar y antes de nosotros ha estilado la corrupción en este tipo de cuestiones artísticas. Es algo que va a seguir pasando y sobre todo porque hay quienes creen que su arte es mejor que el otro. El arte pictórico, por ejemplo, sobre las letras clásicas, en fin, siempre existe esta pugna que podríamos nunca terminar de dialogarlo. Otra pregunta, si me haces el grandísimo favor. ¿Qué piensas del lema hacia un país de lectores? ¿Se ha conseguido? ¿Funcionó o fue demagógico? Se consiguió porque recordemos que el sistema escolar definitivamente no podrías cruzarlo sin leer algún libro. No estoy hablando ni de la calidad ni del género, sino que te dan libros para que hagas uso de ellos y para que puedas terminar tus estudios. Y también sí hemos logrado hacer una sociedad lectora. Y esto se ha logrado también gracias, aunque pareciera el agradecimiento un poco contrario a mi ideología, al capitalismo, porque gracias al capitalismo, gracias a los bestsellers, la juventud lee. Gracias a Harry Potter, tu servidor se acercó más a la lectura. A mí en la primaria que yo fui me obligaban a leer los libros del Barco de Vapor, pero era obligación. O sea, cada mes te obligaban a leer un libro. Y a mí yo odiaba que me obligaran a leer, no los leía, y mi papá me castigaba por no leer los libros porque pues, me mandaba recado la maestra que no los había leído. Luego empecé a inventar que los leía, y cuando me tocaba el comentario yo inventaba algo, ya había escuchado algo que dijeran y inventaba como si los hubiera leído, y listo. Yo odiaba la lectura por el hecho de que me obligaron a leer. De momento sale Harry Potter de los libros y digo, pues a ver, vamos a abrirlo. Lo leo y ahora soy el presidente del Consejo Mexicano de Escritores Independientes, ¿no? O sea, muchos dicen literatura chatarra, para nada, ninguna literatura es chatarra. Toda la literatura depende de cómo la percibamos, y ha funcionado muy bien. Yo ya no sé entonces si Crepúsculo haya ayudado a que algunas personas se hayan convertido en buenos lectores, pero seguramente sí, en algunos casos, ¿no? Entonces, sí hemos hecho, gracias a los bestsellers, una cultura de lectores. Actualmente ya ves que salen incluso libros de youtubers, ¿no? Sale el libro del Wherever Tomorrow y se forman para comprarlo. Eso es hacer una cultura de lectores. Y ya no estamos hablando de la calidad, estamos hablando de una cultura de la lectura, ¿no? De por lectores. La cultura no debe ser aburrida tampoco. Tampoco estaría bien obligar a los niños a leer a Dante Alighieri, ¿no? A los 7 años, ¿no? No, bueno, yo creo que cualquiera si nos hubiese dado, excepto Borges seguramente y algún otro escritor famoso que ya desde muy joven leía las grandes bibliotecas, sobre todo Borges, la de su padre, bueno, él encantado con las enciclopedias, pero yo realmente, y ahora que lo platica sobre el barco de vapor, el primer libro que a mí me llegó fue justo el número 1 del barco de vapor, que es el libro titulado La desaparición de la abuela. Entonces, yo con un Buenísimo. libro del barco de vapor, me volví, no sé si un ávido lector ni mucho menos, pero sí un lector recurrente.
Cel Bernard nos hace un comentario, dice que considera que es muy buena idea el que no se debe regalar el trabajo de los artistas, pues al final es un trabajo. Sin embargo, cree que es necesario un poco más de difusión al respecto y agradece de antemano charlas como estas. En este sentido, Lorilei Parra nos vuelve a decir también que muchos de, de las personas que están en las casas de cultura solo cobran y están ahí nomás. Por Deja el supuesto. comentario Lorilei Parra, que en cierto sentido tiene también mucha razón. Yo te podría decir de la Peña que el Partido Cultural entonces lo puedes identificar como un partido pluralista en este tenor, todas las ideologías. ¿No crees que en esta parte de todas las ideologías pueda corromperse como se corrompió en otrora el propio artista por las becas? ¿Cómo podría el CEMEI combatir la corrupción de los propios individuos para que no caigamos en esta cuestión de las becas o de los intelectuales a modo? Porque vamos a hacer un sistema de transparencia verdadero. ¿Y cómo se hace un sistema de transparencia verdadero? Usando las redes sociales y las páginas web como lo están haciendo ahora. Ahora mismo el gobierno está implementando un sistema de transparencia que es un fracaso total, porque si te suben las cifras que solamente quieren subir ellos, no tiene ningún sentido, ¿no? Tiene que hacerse en tiempo real la licitación de los proyectos, es decir, que si al Partido Cultural le llega un proyecto que quiera, por ejemplo, voy a poner de ejemplo una ambición que yo tengo, que es subirme a un helicóptero y bombardear con poesía, echar poemas desde un helicóptero, mientras yo digo poemas con un megáfono, la plancha del Zócalo. Si llega a ese proyecto para financiarlo, pues habría que ver cuánto cuesta el helicóptero, habría que ver cuánto cuesta imprimir tantos poemas y habría que ver cuánto voy a cobrar, cuánto va a cobrar el artista por el hecho de hacer eso, ¿no? Vemos cuánto cobran eso y las cifras tienen que ser congruentes, pero no tiene que salir que de repente rentar un helicóptero por un día cuesta 12,000 pesos y que de repente por X razón a ellos les costó 80,000 pesos, ahí está fracasando el sistema de transparencia. El de corrompernos, todos estamos propensos a la corrupción porque tú y yo nacimos en un sistema de corrupción, pero podemos ser nosotros los primeros en generar a una nueva, valga la redundancia, generación de personas con una ideología distinta, con una ideología de no dañar al otro, porque ser corrupto significa dañar al otro, ¿no? Y muchas veces también hay que aceptar que la corrupción no es nuestra, es una herencia que el gobierno nos hereda a diario. Cuando te paran una patrulla de tránsito y le tienes que dar una mordida por no tener un papel, porque por un trámite burocrático no te lo han dado, tú te haces partícipe de la corrupción, aunque tú no quieras, porque tienes que llegar a tu trabajo, porque tienes que llegar a ese lugar, o sea, nos obligan a ser corruptos. Habría que empezar a cambiar por eso de raíz el gobierno. Por eso, si el Partido Cultural generara las políticas, no solo culturales, sino gubernamentales, pues entonces ya estaríamos cambiando eso, ya estaríamos impidiendo que la sociedad se viera obligada a participar en la corrupción, que eso es lo que le está faltando a este gobierno, ¿no? Piensa que va a quitar la corrupción solamente diciendo seamos buenas personas. La corrupción se quita cuando ellos nos quiten esa obligación de volvernos corruptos, cuando ellos quiten a los burócratas que te cobran, cuando ellos quiten a los jueces que aceptan sobornos para liberar a los culpables, ¿no? O a los inocentes, que es peor aún, ¿no? No estamos libres de volvernos corruptos, no estamos libres de corrompernos, pero sí estamos libres de tener una óptica centrada en no hacerlo y en hacer bien las cosas. Y es por eso que en este partido no buscamos que vengan masas, que firmen masas, sino buscamos que haya calidad más que cantidad. Es una batalla a largo plazo, no es una batalla simple y sin embargo no descartamos que, por ejemplo, hagamos equipo con algún partido político, ¿no? ¿Qué tal si Morena en próximas elecciones accede a nuestro programa para dirigir las casas de cultura? Estaríamos encantados de poder coadyuvar con esa administración, ¿no? Que leyeran nuestra propuesta, que aceptaran que a través de la presión social, que a través de la presión mediática, que a través de la difusión social, de la difusión mediática, pues ellos aceptaran nuestra propuesta de que artistas verdaderos dirijan la cultura con presupuesto, encantados de trabajar con ellos. El partido cultural no necesariamente es hermético, ¿no? Como te comento, sí somos pluralistas y trabajamos con todas y todos.
Me parece perfecto. El ideal pluralista me parece correcto y sobre todo déjame hacerte una cuestión sobre lo que acabas de plantear hace poco. Cuando estaban en el circo literario, en el Chopo, ya de una manera institucionalizada, este acercamiento a las personas de a pie, sin ser por ello arrogante en la expresión, me parece muy digno. El arte se piensa desde las academias, cualquiera de las disciplinas artísticas, de las 7 o la octava, si quieres incluir la historieta, se considera demasiado academicista. Solo aquel que tenga grandes títulos puede entender una obra. Yo creo que no. Y ahora que lo mencionas, la poesía sí puede ser calificada. Cuando platicaba sobre Octavio Paz, tú sabes, es un personaje tan mítico y también a la vez tan criticado, bueno, por su propia vida, por sus propios posicionamientos políticos. Pero en este sentido, ¿crees poder en algunas palabras desarrollar qué es para ti la poesía? ¿Qué es para Jesús de la Peña, presidente del Consejo Mexicano de Escritores Independientes, la poesía en sí misma? ¿Qué es para ti, Peña, de la Peña? Es el hecho estético de ponerse es el hecho estético de ponerse en los ojos de algo que no eres tú. Es el hecho estético de ponerse en los ojos de algo que no eres tú. Y eso es el poeta. La labor del poeta es que tú vas caminando en la calle y de repente ves a un vagabundo lavándose las manos en una fuente, y eso es un acto poético. Y entonces tu deber como poeta es cazar ese acto poético y hacerlo poesía. El poeta es un cazador de actos poéticos. Cuando tú lo viste, tú te transformas en el vagabundo y entonces puedes escribir un poema desde los ojos del vagabundo que se está lavando las manos en la poesía. Pero cuando dije que meterte en los ojos de algo y no de alguien, lo dije porque también puede ser la fuente o porque también puede ser el agua de la fuente. Entonces, eso es lo que hace el poeta, sentir el dolor y la alegría del mundo en un solo cuerpo. Habemos algunos que pensamos que es una bendición y una maldición a la vez. El poeta todo lo sabe, pero a la vez todo lo desconoce en un oxímoron, ¿no? En esta contradicción del poeta mismo. Y me gusta mucho la idea del agua en esta concepción filosófica de Heráclito. Nunca somos los mismos, siempre es otro río el que camina. Y ahora que lo planteas, me recordaste mucho a Marcel Schott, porque Marcel Schott, no recuerdo el número del mimo, pero uno de sus mimos dice que este río del leteo, el río del olvido, el poeta cuando delega su obra a los demás, delega este río del olvido para olvidarnos de la violencia externa, pero no para olvidarnos completamente y dejarnos enajenados en nuestro yo, sino para sensibilizarnos y una vez que nos hemos sensibilizado, salir al mundo a comprenderlo, a entenderlo, a asirlo, a tomarlo, a construirlo y sobre todo a transformar lo que tanta falta nos hace. Ahora que tú lo planteabas, me suenas muy utópico y eso no es malo. Yo creo que nos faltan cada vez personas más utópicas que creen en esta sensación de lo irrealizable, pero dentro de esto irrealizable existe una idea fundamental que es la posibilidad de llegar a hacerlo. El utopismo, yo sé que es una entelequia, es un algo que no se entiende en este sentido de la tangibilidad, pero existe, y tan existe en la idea que el simple hecho de pensarlo ya estamos haciendo un cambio. Mira de la Peña que estamos llegando, como diría Wagner, al ocaso de los dioses. No me podría permitir terminar de charlar contigo porque la verdad hace mucho que no habíamos platicado y siempre tendremos buenas experiencias para volver a hacerlo. Y claro que sí, ya de la manera presencial podríamos organizar un evento. ¿Qué te parece que vayas pensando en algún texto que nos quieras compartir? No, me siento obligado a que nos compartas un poema, un texto tuyo No, o de hombre, algún... yo encantado, a eso es a lo que nos dedicamos. Pero antes quería decirte que todo esto que me decías de que sonaba utópico, yo lo veo más ya no como una utopía, sino como una consecuencia inevitable a la que nos orillaron pues los gobiernos anteriores y a lo mejor el presente, ¿no? Ya no es una utopía. El hecho de que los artistas dominen la cultura o dominen la política no es una utopía, es una consecuencia inevitable. Es una consecuencia inevitable, es un hecho inevitable porque ya no soportamos más, porque si te das cuenta cómo está el ambiente de tensión ya en el país ya no soporta más, el país está hambriento de un cambio y tristemente nos estamos decepcionando del cambio que nos prometieron. Y si el gobierno actual no sabe recular
rápidamente, pero urgentemente, van a ser una oposición que esperemos sea una oposición noble como la que estamos planteando nosotros, o que planea también hacer equipo y coadyuvar, y no una oposición terriblemente derechista, ¿no? Ya ves que en otros países, después de un gobierno de izquierda terrible, viene una derecha impresionante y fuerte. Y aunque yo repito que yo no creo en derechas o izquierdas, sí le tengo temor a los que verdaderamente tienen un odio hacia la humanidad, a los que son racistas, a los que son homofóbicos, a los que son misóginos, ¿no? Ojalá eso no suceda y ojalá eso cambie. Y bueno, antes de terminar con mi texto, me gustaría agradecerte, por supuesto, el espacio. Invitadísimo a esta iniciativa del Partido Cultural, que te repito, es una iniciativa recién nacida. Estamos aprendiendo a caminar, pero vamos a aprender a correr y vamos a aprender a saltar y vamos a aprender a dirigir y vamos a aprender a hacer mejor las cosas de las que lo hemos hecho. Y estás completamente invitado. Y yo estoy completamente agradecido contigo, con la Red Mundial de Jóvenes Políticos, por este espacio y por los espacios que he visto que generan y que van a seguir generando. Larga vida a ese proyecto. Muchísimas gracias, la verdad es que es un placer para nosotros. Todavía nos quedan algunos minutos, pero ya decía el maestro Rubén Darío que juventud divino tesoro y hay que aprovechar este tesoro. Entonces, maestro de la Peña, no sé si guste deleitarnos con su texto. Claro que sí. Voy a leer uno para los niños. Uno bueno, o sea, por si hay niños viéndonos. Encuéntrame en lo violento del saxofón, en la grieta del sonido. Platícame lo real de mis amapolas. Recibe la musicalidad de mis truenos. Escucha la embestida. Conversemos en tulipanes. Hablemos de poesía. Suicidio en el remolino propio, éxtasis de búhos invisibles a la luz, crujir de corazones hambrientos, manadas furiosas de taurino deseo. Nadie entiende a los poetas, por eso buscan hablar con peces, algo parecido al vértigo de cuando se es río, algo parecido al vértigo de cuando se sombra crepuscular, resbalando por las piernas de una mujer volcán, eyaculación en magma, tigre ambicioso de carne, improvisación de mi estela en tu cintura, reunión de todas las estrellas en tus aguas. Rompe siempre el filo del segundo para que la muerte no te encuentre. La oscuridad es buena compañera si la usas de rebozo contra el frío. No riegues semillas de silencio, grita todos tus soles y también todas tus sombras. Hazte cielo para que tu orgasmo sea la lluvia. No me dejes esperando tu diluvio, tengo un barco para ti. Poemas soplados en tu oído, lucecillas en mis labios para incendiarte la silueta. Cuídate de volar en pergaminos, no te hagas predecible. Seduce planetas aún no descubiertos, ponte de falda el universo y si te desnudas, que sea para hacerle el amor a un día nublado. Todo cabe en tus ojos sabiéndolo acomodar. No arriesgues lo precioso del momento por seguir a la humanidad de piedra. Tampoco te fíes mucho de huracanes mendigos, viajeros como yo. Cuando se rompe la brújula, se hace romántico el viaje. Tétrico es el estruendo de la tristeza. Asegúrate de estar cerca de los locos. Somos el único remedio para las espinas, que igual que serpentinas desfilan gravemente adornando en blanco y negro el vacío de los amores que no fueron. Llámame para pintar verdades en la espalda de las criaturas más fantásticas. Dibújame una puerta en el cuerpo. Quiero ser la aguja que cosa plumas a las aves. No me dejes esperando, que ya he leído en tus ojos varios mapas, ya he leído en tus ojos varios mapas, ya he leído en tus ojos varios mapas. Y he explotado en las orquestas que alumbren nuestros próximos encuentros de galaxia. Para la red de jóvenes políticos. Un aplauso, la verdad es que nos faltaría el tiempo para poder continuar, pero mira, tenemos todavía tiempo, lo hemos hecho. No sé si gustes compartirnos ahora algo, ya no para los más jóvenes, sino ya para la gente ya más mayor, por así decirlo. Algo para allá. No, pues por supuesto que sí. Compartirte también, aprovechar de que mañana a las 6 de la tarde tenemos un evento en la Casa Cultural
Hipnágora, un evento que tiene todas las medidas sanitarias. Es un evento en el que se pueden registrar porque no puede superar el número de personas que debiéramos estar en un espacio. Es un evento hecho por la célula femenina del Consejo Mexicano de Escritores, Xitlactli, y es un evento donde van a leer mujeres poetas. Es a las 6:30 de la tarde en Camelia 21, así se llama la calle, Colonia Guerrero, a una cuadra del Metro Garibaldi. La entrada es libre y la salida es en llamas, como diría un poeta que conocí y que ahora ya está en otros planos muy oscuros. Pero bueno, ahí te va este siguiente poema. Imploran las ventanas un conjuro que les rompa, o una ráfaga de cielos movedizos que acribilla al carcelero de la aurora, y brote rebelde lo bronco y luminoso de mis venas, entrando igual que un látigo de sangre por la casa. Empapan los muros la sed de la mañana, voluntad sueña albores y jaulas que escupen preguntas cual si fueran pájaros de vidrio, tan frágiles que se quiebran y cortan el tiempo, preguntan con su sangre, ¿qué sabes tú del polvo y de las nubes? ¿Has esculpido una rosa negra en tu boca? ¿O en tu lengua habita la osadía en brama, sol de carne, fiera caliente, reptil dorado que se entrega a la abolición escrita de una ley sin nombre, absurda, pero raramente constelada? Apagados los perros de fuego en las líneas de tus manos, solo queda una chispa semejante a la diamantina del poema. Eres huérfano de sol y sombra, tú no tienes reino, crisálida dorada perteneces al polvo, eres civilización extinta, no hay poder en tu nombre, ni escenario que responda al ritmo de tu rito. La nueva generación habla de conchas vacías y el sonido de mares modernos. Tú eres el lenguaje que violenta la perfección de las flores, lo atroz del acto poético en la boca rota de tu madre, el justiciero oscuro que no llegó a ninguna parte. Aúllas aún sabiendo que no hay para ti un mañana, perdiste tropa y barco, portas cavernícola la noche y ensueñas el pasado sin colmillos. No es de lobo arrepentirse, se abrirán las calles como piernas a tu paso, pero nunca volverás a casa. Llegará la nada con sus guantes blancos a tocarte el rostro y vestirás de negro cual solo cuervo sin historia y fauna. Te escribirán los árboles secos con sus dedos de tronco e imperará tu forma en alguna jungla. Quizá mañana seas un ave de presa y te recoge el viento. Quizá mañana vuelvas y sea tarde. Fundaste un imperio en la sombra de tu sombra y ya nunca volverás a casa. Listo. No, pues maestro, la verdad que yo siempre he dicho que el que sabe, sabe, y acabas de no solamente de demostrarlo, sino derrochaste una expertise magistral. Y una última pregunta ya para ahora sí llegar al cierre, pero no solo cierre de este día, porque yo sé que vamos a tener un volumen 2 con el beneplácito del Consejo Mexicano y sobre todo tuyo. Gracias. Ya sabes que tienes las puertas abiertas de la Red Mundial y la verdad es que estamos completamente agradecidos de que nos hayas compartido esta experiencia y sobre todo tu trabajo al frente del CEMEI. ¿Qué podrías decirle, Jesús de la Peña, sobre todo a los jóvenes, sobre el arte? Que nunca se callen, que nunca dejen que nadie los calle y que generen sus propios espacios, que no se esperen a que alguien los invite, creen sus propios espacios. Les gustan las editoriales, creen su propia editorial. Les gustan los consejos de escritores, creen su propio consejo de escritores. Les gustan la red de jóvenes políticos, hagan su red de jóvenes políticos, que creen, que siempre creen y que creen en ellos mismos. Muy bien, muchísimas gracias. El micrófono me hizo una jugada. Sobre todo agradecerte y agradecerle a los jóvenes, porque yo creo que esta parte que les plantea sobre a crear sus propios gremios, y más que gremios, sus propias oportunidades. Me recordaste mucho a los estoicos en este sentido, en que nunca habrá mal viento para aquel que sabe hacia dónde se dirige, y es muy cierto, pero para saber a dónde te diriges hay que crear los factores uno mismo desde lo individual y posteriormente compartirlo con todos ustedes. No me queda más que agradecerte en general a ti, Jesús de la Peña, presidente del Consejo Mexicano de Sectores Independientes, a la Red Mundial de Jóvenes Políticos, a la Dirección de Educación, de la cual soy parte,
Y sobre todo a todos ustedes que nos están viendo en Facebook Live, a las personas que están directamente en el Zoom, también agradecerles. Y bueno, pues no nos queda más que antes de terminar, dar los respectivos infomerciales, por así decirlos. Los invitamos, y Jesús, te extiendo la invitación. El próximo sábado 4 de julio, en punto de las 14 horas, estaremos llevando un evento junto con la Dirección de Educación que va a intitularse La corrupción en México, una mirada al actual gobierno, al cual seguramente, Jesús de la Peña, ya conocerás algunas cuestiones de la corrupción a nivel del arte. El ponente va a ser el maestro Fabián Rivera del Moral, quien es coordinador académico de la Universidad de ISEP en Campus Colima. Entonces, la invitación queda abierta. Aquí no terminamos, seguramente vamos a tener una nueva invitación al Consejo Mexicano, y me gustaría invitar incluso a tu célula feminista, ¿cómo ves, de la Peña, en una próxima ocasión? Cuando me digas, ellas están superpuestas para cualquier micrófono. Son unas chicas increíbles, completamente inteligentes e intelectuales, son personas que saben de lo que están hablando y sobre todo que traen la visión y el ente para identificar cuando no estamos haciendo las cosas bien, y cuando no las estamos haciendo bien es cuando no están las mujeres dentro de esa ideología. Ellas aquí estarán muy contentas de estar por aquí. Cierto, muy cierto. Tuve la oportunidad de conocerlas en un evento que hicimos en la alcaldía Cuauhtémoc. Me tocó conocerles y, bueno, en fin, yo extasiado de escuchar esos bellos poemas que nos decían, porque siempre tenemos el lado de la moneda del Marqués de Sade, pero también tenemos el lado de la moneda de las mujeres. ¿Qué piensan las mujeres sobre su propia cuestión? Es muy interesante y la verdad es que nos congratula mucho tenerte. Yo siempre he pensado que lo único que nunca se va a prostituir son los agradecimientos. Los agradecimientos no se prostituyen siempre que vengan de una persona honorable. Yo no soy honorable, pero los hago. Entonces, enhorabuena, muchísimas gracias. Les agradezco a todos ustedes. De parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, esto sería todo. Nos vemos en una próxima emisión. De la Peña, no sé si gustas decir unas últimas palabras. Decir que si eres una persona honorable, y también agradecer a la red de jóvenes políticos y pedirles un favor, que si ustedes quieren colaborar en este proyecto recién nacido que es el Partido Cultural, yo estaría encantado. Por favor, mis redes sociales son Jesús de la Peña, o la fanpage del Consejo Mexicano de Escritores Independientes, o mi WhatsApp, que se los puede facilitar acá el señor Musaleno. Nosotros estamos para servirles en cualquier momento. También somos una editorial. Cuando quieran publicar, pueden acercarse a nosotros, y de nuevo reiterarles el agradecimiento y la admiración por su gran labor. Excelente tarde para todas y todos. Muchísimas gracias, de la Peña. Y antes de irnos, la foto en el screenshot, aunque sea virtual, ya en redes sociales te mandaban saludos virtuales. No quiero dejarlo pasar porque luego me reclaman que no te los hago llegar. Entonces, te mandan muchos saludos virtuales. A la cuenta de 3 tomamos el screenshot. 1, 2, 3. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima emisión. Pasen buena tarde. Hasta entonces.